Conste que no le pagué nada. Anhelo realmente que hayan disfrutado de este banquete espiritual que hemos tenido. Hemos obtenido con estos expositores un alimento que realmente, y he escuchado muchos la opinión de varios, que les ha abierto la perspectiva para otras cosas que jamás habían analizado del Espíritu Santo, y esa es la razón por la cual Dios me ha motivado a hacer esto. Sin lugar a dudas, el corazón de esta conferencia es de alimentar no solo físicamente, porque ya se comieron sus taquitos y hamburguesas, así que, pero sobre todo espiritualmente. Esa es la idea. La necesidad de abordar este tema es urgente y realmente significativa, ya que es profundamente deshonrosa la ignorancia que existe sobre la tercera persona de la Trinidad. Y es tiempo de que exista un impacto en nuestras vidas por medio de su palabra, de presentar quién es la tercera persona de la Trinidad. Hemos escuchado a predicadores como Otto Sánchez, que habla de que el Espíritu Santo nos hace ver nuestra putrefacción y nos lleva a entender la santidad de Dios. El Espíritu Santo subsiste y en excelencia es por sobre todo, y lleva el nombre divino como prueba de su divinidad. Mi hermano Freddy Noble nos enseñó que el Espíritu Santo es una persona con la cual podemos relacionarnos y no se le puede mentir a una energía, a menos de que sea una persona. Lucas Alemán nos mencionó del problema de malentendidos del Espíritu Santo por una falta de enseñanza apropiada. El Espíritu Santo nos da esa libertad, se transforma y nos empodera. Y el estar lleno del Espíritu Santo nos da espacio para nada más. Estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que te guía. Me encanta la forma, es el hecho de que no se trata el hecho de que tú estés con el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo está en ti. Esa es la idea. Desde el principio, la tercera persona de la Trinidad ha jugado un papel crucial en la historia. En el Antiguo Testamento inspiraba a los profetas para hablar y específicamente para apuntar a la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento la revelación llega a su culminación en la persona de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien revela y aplica esa verdad en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo quien abre los ojos para que personas puedan ver a Cristo. No solo como un personaje histórico, sino como el Dios encarnado que está dispuesto a cambiar las vidas. Para poder entender esta realidad, en esta sesión vamos a acampar en un texto que revela de gran verdad en el Evangelio de Juan. Así que para los que son espirituales y trajeron sus Biblias, por favor, abran sus Biblias. Para los que son menos espirituales, solo abran sus aplicaciones. Este Evangelio fue escrito por el apóstol Juan y vale la pena dar un entendimiento en conjunto de qué se trata el Evangelio de Juan. Y fue dirigido a una audiencia amplia tanto judía como gentil. Cuando estudiamos acerca de este libro en particular, debemos entender que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan a una audiencia específica. Recuerda, la Biblia no fue escrita para ti. Juan fue específicamente inspirado por el Espíritu Santo a escribir a estos tanto judíos como gentiles que vivían en el primer siglo en un entorno hostil de persecución y dudas sobre la identidad de Jesús. Juan proporciona una comprensión clara de la divinidad y humanidad de Jesús, enfocándose en su obra redentora. Juan afirma que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de él pueden obtener vida eterna. Esto es en Juan 20:31. Y destaca la importancia del testimonio de Jesús y su relación con el Padre y la obra del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se presenta al Espíritu Santo como la figura esencial en la vida del creyente y el plan de salvación. Así que sus Biblias, por favor, diríjanse a Juan capítulo 16 del 7 al 15. Estamos en Juan capítulo 16 del 7 al 15. Y menciona la palabra: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí.
de juicio, porque voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, fuente de toda sabiduría y verdad, te damos gracias por habernos reunido en este día. Gracias porque tú hiciste esa conferencia, Señor. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y corazones mientras escuchamos tu palabra. Que nuestras vidas sean transformadas y nuestras mentes sean abiertas para comprender la profundidad de tu verdad. Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Padre, te damos gracias por tu sacrificio redentor y por la revelación plena de la voluntad del Padre a través de tu vida, muerte y resurrección. Que la palabra de fe que tú mismo enseñaste esté en nuestros corazones y que al meditar en ella, Señor, seamos confrontados y conformados, Señor, a tu imagen. Espíritu Santo, Consolador y Maestro, pedimos que tú nos aclares y nos capacites mientras se lee la Escritura y se proclama la palabra. Que todas las palabras y pensamientos que no provienen de ti, Señor, se desvanezcan. Y que solo la voz de la verdad y la gracia sean escuchadas en medio de nosotros. Que nuestras mentes sean sensibles a tu guía y que nuestro corazón responda con obediencia y fe. Y el pueblo de Dios dice, amén. A lo largo del capítulo 16 en el Evangelio de Juan, encontrarás que Jesús estaba preparando a sus discípulos para la venida del Espíritu Santo, subrayando la revelación de Dios en Cristo y continuación de la revelación por medio del Espíritu Santo. En el versículo 7 vemos cómo Jesús da una noticia a sus discípulos que era bastante difícil de asimilar para ellos. Y Él les dice acerca de su partida, pero les dice que es conveniente de que Él se vaya. Considera esto. Durante 3 años los discípulos estuvieron con Jesús. Comieron con Él, durmieron con Él, estuvieron en medio de tormentas, calamidades. Y realmente Él no era solo un maestro, sino Señor. Era su compañero constante, su guía y protector. La idea de perder su presencia física representaba la ausencia de todo lo que había sido su fuente de consuelo y dirección. Solo imagínate esto, ponte en las chanclas de los discípulos en ese momento. El tener a este ser tan increíble que depositó y ministró tu corazón todo el tiempo y de pronto que te diga, me voy. Aunque Jesús les había explicado de su misión, que iba a morir y que iba a ir a la cruz y resucitar para la salvación, los discípulos realmente no habían comprendido todo el plan. Sin lugar a dudas no sabían qué iba a suceder después de su partida. Si Jesús se iba, ¿quién los iba a proteger? ¿Quién los iba a guiar? ¿Quién les iba a enseñar? La incertidumbre sobre el futuro los llenaba de esa inseguridad. Habían dependido de Jesús para todo y ahora tenían que enfrentar situaciones solos en un mundo hostil. Después de haber dejado todo, haber dejado familia, trabajo, estatus, siguen a este hombre que después reconocieron que no solo era un simple hombre, no era simplemente un maestro más, sino que era el Dios mismo encarnado. Y al escuchar las palabras de que me voy, obviamente a cualquiera le parte el alma escuchar esto. Ellos habían experimentado una profunda conexión con Jesús y ahora al escuchar que Él se iría, temían que se quedarían huérfanos espiritualmente. La partida de Jesús habría sido un concepto desafiante para los discípulos. La idea de que Jesús debía irse para que algo mejor sucediera sería algo que estaría fuera de su comprensión. ¿Cómo que hay algo mejor que tú? ¿Cómo es posible
que aquella persona la cual vimos sanar a enfermos, hacer milagros, predicar la palabra con autoridad, ¿cómo es posible que alguien mejor que él venga? Pero aquí menciona que Jesús no hizo esto simplemente como un acto de despedida, sino como un acto salvador, pues su ausencia permitiría la llegada de aquel que complementaría su obra redentora majestuosamente. Se les envía a aquel que se denomina como el Paráclitos. La venida del Paráclito es crucial para la obra redentora. La palabra se define como consolador, ayudante, abogado, intercesor, consejero para los creyentes. Consolador porque acompaña a los creyentes brindándoles consuelo y fortaleza en tiempos de tribulación y persecución. Y esto era exactamente lo que la audiencia de Juan necesitaba. Jesús les promete a sus discípulos que aunque Él se iría, enviaría a aquel que los consolaría y les daría paz. Aquel abogado que intercedería a favor de ellos en juicio o conflicto, ayudándoles a presentar sus oraciones conforme a su voluntad ante el Padre. Un ayudante para fortalecerlos y capacitarlos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A un consejero que les daría sabiduría, guiándoles en decisiones, recibiendo dirección para seguir el camino de la justicia y de la paz. Esta llegada de este consolador o Paracleto es una transición del ministerio visible de Jesús al ministerio invisible y universal del Espíritu Santo. La partida de Jesús no fue un abandono para los discípulos, sino una preparación para una obra mucho más grande que ellos no tenían idea del impacto que causaría. El Espíritu Santo no solo los consolaría, sino que los empoderaría para la misión de la iglesia. La implicación es que la llegada del Espíritu Santo sería más accesible y operativa que la presencia física de Jesús, lo cual se ve como un avance en el plan de salvación de Dios. Jesús en su cuerpo físico tenía limitaciones, pero el Espíritu Santo tenía un alcance universal. La presencia de Jesús en la tierra no era el punto final del plan de salvación. La encarnación, la muerte, la resurrección de Jesús pasarían desapercibidos si no fuera por el testimonio del Espíritu Santo. Es por causa del Espíritu Santo el hecho de que tú puedes creer en algo que va mucho más allá de nuestra comprensión de cualquier evento histórico. Simple hecho. ¿Cuántos de ustedes saben dónde y cuándo murió Mohammed? ¿O dónde y cuándo murió Buda? Es completamente irrelevante, porque ni la vida de estos individuos ni su muerte pueden causar un efecto en la tuya, a menos de que un individuo en un lugar recóndito, viniendo de un pueblo prácticamente rechazado, sea exaltado por ser el mismo Dios. Y el Espíritu Santo apunta a ese lugar recóndito, a ese hombre increíble, a ese Dios increíble, para demostrarnos que es mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Los discípulos no tenían idea de esto, pero el Espíritu Santo iba a hacer un trabajo que ellos necesitaban. Su partida es un acto de gracia divina. La venida del Espíritu Santo es un regalo que permite que el ministerio de Jesús se extienda por toda la humanidad. El Espíritu es el que toma la batuta de la misión redentora de la Trinidad. Considera esto: Dios envió al Hijo. El Hijo dio su vida voluntariamente para redimirnos de nuestros pecados. Pero el trabajo no culmina ahí. El Espíritu Santo es el que viene y revela y aclara y nos provee esta verdad para que podamos comprender esta hermosa realidad. Es por eso que la Trinidad está junta para salvarnos. Es por eso que bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque son los tres miembros de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, los que nos han salvado. Jesús no pudo haber hecho esto solo, desconectado de las otras dos personas. Los tres están en conjunto, siendo uno, viendo el beneficio de la humanidad, pero sobre todo exaltando la gloria del Dios Todopoderoso, que muestra su gracia y misericordia a una humanidad tan caída, tan perversa, tan malévola como tú y como yo.
Considera esto, no importa cuántos padres de la iglesia, no importa cuántos reformadores, no importa cuántos pastores o líderes salgan de seminarios, escuelas bíblicas, si Jesús no hubiera enviado al Espíritu Santo, todo su trabajo solo sería una anécdota historial en un lugar recóndito. De la misma manera, una iglesia no es exitosa porque tiene un predicador elocuente o porque tiene los mejores programas para capacitar. Lo que realmente hace que una iglesia sea exitosa es única y exclusivamente el trabajo del Espíritu Santo dentro de esa iglesia. En la vida de cada una de las personas. Porque es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Es el Espíritu Santo que nos hace caer en cuenta de lo majestuoso y grandioso y glorioso que es nuestro Salvador. Y Jesús va mucho más allá a explicar a los discípulos del propósito de la convicción. Cuando Él dice, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. El Espíritu Santo tiene una tarea judicial sumamente importante que Jesús explica en 3 categorías. Él viene como un fiscal en un juicio divino a convencer al mundo inconsciente de una realidad muy importante. Primero, de su pecado. El ser humano por naturaleza es pecador. No reconoce su deplorable condición con el pecado. Y es común ver a la gente alrededor que cuando se trata de explicar la palabra de Dios y compararlo en su condición pecaminosa con el Dios Santo, que no entiende su decadencia en el pecado. Es como tratar de decirle a un pez, hey, ¿sabes qué? Estás mojado. De la misma forma, el tratar de convencernos a nosotros de que somos pecadores, la única forma en que nosotros podemos darnos cuenta de lo mal que estamos es única y exclusivamente cuando el Espíritu Santo nos revela nuestra realidad interna en contraste del Dios Santo. No comprender la gravedad de su decadencia ni sentir la necesidad de cambiar, esto es algo que es natural en nosotros. Nuestra conciencia no funciona correctamente por sí sola porque el pecado ha oscurecido nuestra mente y nuestro corazón. Juan 3:19 menciona, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas. Más que la luz, pues sus acciones eran malas. Nosotros bebemos iniquidad como que si fuera agua. Y no nos damos cuenta de eso. Humanamente es imposible el odiar algo que por naturaleza amamos. Ni el esfuerzo humano, ni la mejor predicación, ni siquiera el leer la Biblia todos los días puede causar el hecho de que te des cuenta de tu decadencia pecaminosa, a menos que el Espíritu Santo te haga caer en cuenta de esto. En el libro que ustedes tienen en sus bolsas de regalo, que habla del Espíritu Santo, hay una cita fabulosa de E.W. Pink que menciona: el hombre caído carece del más mínimo grado de disposición o principios correctos de los que puedan proceder los santos ejercicios. Está completamente bajo una disposición contraria. No hay en él ningún ejercicio recto del corazón, pero cada movimiento de su voluntad es corrupto y pecaminoso. Si este no fuera el caso, no habría la necesidad de que él naciera de nuevo y fuera hecho una nueva criatura. Si el pecado no fuera totalmente corrupto, se sometería a Cristo sin ninguna operación sobrenatural del Espíritu. Pero el hombre caído está tan completamente hundido en la corrupción que no tiene el más mínimo deseo real por Dios, sino que está lleno de enemistad contra Él. Por lo tanto, la Escritura afirma que está muerto en delitos y pecados. Esa es nuestra realidad. Mucha gente piensa que convertirse a Cristo es simplemente tomar una decisión intelectual, decir, yo creo que soy un pecador, Dios me ama, Cristo murió por mí y lo acepto como mi Señor y Salvador personal. Ahora, si la salvación dependiera de nuestra capacidad intelectual, no se necesitaría la obra del Espíritu Santo. Bastaría con un acto de voluntad e interés propio para evitar el castigo. Pero la Biblia enseña otra realidad sobre los seres humanos. Nuestra mente está en enemistad con Dios. Nosotros buscamos a Dios de la misma forma que un criminal busca a un policía.
Nadie busca a Dios por sí mismo, Romanos 3:11. El corazón humano está inclinado a hacer el mal, Eclesiastés 8:11. Cuando Dios ofrece su gracia, las personas la rechazan, Lucas 14:18. Sin una intervención divina, nuestra naturaleza es odiar a Dios, Juan 15:23-25. Ahora, aquellos que tienen un conocimiento superficial y distorsionado de Dios van a decir, no, yo no odio a Dios. ¿Cómo voy a odiar a un Dios que es amor? ¿Cómo voy a odiar a un Dios que acepta a todos por igual? ¿Cómo voy a odiar a un Dios que realmente se carga de impartir su amor sin importar cómo se sienta la gente? Ahora, por supuesto, nadie siente un odio con un Dios así. Pero háblales acerca del verdadero carácter de Dios, que aborrece todo los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Que es absolutamente justo e infinitamente santo, que es un soberano en autoridad absoluta y que de quien tiene misericordia al que quiere y endurece al que no. Romanos 9:18. Al escuchar esto, la hostilidad contra ese Dios va a ejercerse. Porque la naturaleza humana caída rechaza la verdad del Dios santo y soberano. Y siempre me encanta recalcar esto. Considera, las noticias más terribles que puedes escuchar en toda tu vida es esta: Dios es santo. Muchos de ustedes piensan, pero ¿qué de terrible tiene eso? Lo terrible de eso es que ni tú ni yo somos santos. Somos detestables en nuestra naturaleza pecaminosa y no podemos asociarnos con un Dios santo y perfecto. Es imposible. Solo el Espíritu Santo puede quebrantar esa enemistad y convencer de tu naturaleza pecaminosa, revelándote que eres un pez mojado, que estás en pecado. Considera que eres un miserable pecador. Y por cierto, yo estoy en primero de la fila. No es por echarte la culpa a ti, sino que yo también reconozco a quienes son igual que yo. Todos somos pecadores. Esto significa que sin la intervención del Espíritu Santo, nadie comprendería la gravedad de su pecaminosidad, ni su rebelión, ni su egoísmo. Nosotros amamos el pecado porque este pecado domina nuestro corazón. El Espíritu Santo debe transformar el corazón del pecador, dándole un nuevo deseo de someterse a Dios y amarlo. Es por eso que Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré al día final. ¿Quién puede ir a Dios? Nadie, si es que no es el Padre que va y lo apunta a Cristo. La verdadera conversión no es solo una decisión humana, es un milagro de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, nadie podría abandonar su rebelión contra Dios y venir a Cristo con un corazón sincero. Porque si lo ponemos de esa forma, si es que fue tu intelecto lo que te salvó, o fue tu sabiduría lo que te salvó, o tu capacidad de comprender las Escrituras, entonces estaríamos hablando de cristianos en diferente categoría. Sabes que yo soy salvo porque yo tengo una capacidad intelectual superior a la tuya. ¿Quién se está llevando la gloria ahí? Yo. Pero qué diferencia es entender el hecho que el Espíritu Santo nos hace caer en cuenta que todos estamos por igual, todos somos pecadores y Él nos da de su gracia. Considera lo que menciona Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo es quien despierta la conciencia del ser humano y le hace ver su verdadera condición. Sin su obra, la persona sigue justificando su propio pecado, ignorando su necesidad de salvación. Para ser más práctico, ¿cuántos de ustedes tienen amigos o familiares que cuando tratas de hablarles acerca de lo que es el cielo, muchos consideran, sí, definitivamente yo voy a estar ahí? Es más, hasta ahora yo no he ido a un funeral donde la persona que fallece no sea una persona ejemplar. Siempre se habla del hecho de que no, esta persona era increíble, era lo mejor y tanta cosa. No, definitivamente está ahí al lado con Jesús. Pero la realidad es otra.
Las Escrituras revelan algo completamente diferente. Pero sobre todo el Espíritu Santo lo que se enfoca aquí es en la incredulidad. El Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado y este pecado se centra en la incredulidad. Jesús señala que el pecado más grande no es simplemente una transgresión moral o legal, sino el rechazo de Él mismo, quien es la revelación completa de la verdad de Dios. El no creer en Cristo es el pecado más grande. La incredulidad es el pecado fundamental que condena al mundo. El mayor pecado es la negación de la obra redentora de Cristo. El pensar que tú lo puedes hacer por tu propia cuenta. Y la incredulidad es la razón por la cual muchos terminan condenados. Considera 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Necedad. Y no las pueden entender porque son cosas que se disciernen. ¿Qué palabra es esta? Espiritualmente. Y solo por medio del Espíritu puedes discernir lo que viene de Dios, la verdad de Dios. Este es el pecado que el Espíritu revela a la conciencia del mundo, la falta de fe en Cristo y por tanto la separación de Dios. Pero también Jesús menciona a sus discípulos que es de justicia porque voy al Padre y no me verán más. El Espíritu también convence al mundo de justicia, pero no de justicia humana, sino de la justicia perfecta que proviene de Cristo, que regresa al Padre. Cristo no vino a hacer más fácil el camino a Dios, sino que vino a revelar que la única forma para poder estar en presencia del Dios Santo es siendo perfecto. ¿Cuántos de ustedes cumplen este requerimiento? Siempre que quieran explicar a alguien, cuando te pregunten ¿cómo puedo ir al cielo? Haz 2 puntos elementales. 1, tienes que ser perfecto. Y el segundo, no tener ningún récord criminal moral, ningún pecado en tu vida. ¿Conocen a alguien que pueda cumplir esos requerimientos? Déjame decir, yo conozco a uno. Jesucristo. Jesucristo es aquel que es perfecto. Jesucristo es aquel que no cometió ningún pecado. Y lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo nos hace caer en cuenta que la única forma en que nosotros podemos ser perfectos es que si nos entrega esa perfección imputada, esa perfección acreditada a nosotros que es de Jesús. Y esta es la transacción divina. Como mencionó Otto, lo único que realmente nosotros contribuimos para nuestra salvación son nuestros pecados. Eso es todo. ¿Por qué? Porque existe esa transacción. Mi pecado, mi maldad, la atribuyo a Cristo. Y en intercambio, Él me da su justicia perfecta. Yo le acredito quién soy yo, un miserable pecador que no se merece más que la ira de Dios. Y confío que en esa cruz Él recibió el castigo por mis pecados. Y en intercambio, Él me dio el regalo más grandioso que pudo haber recibido en este mundo. Jamás puedes decir que no has recibido algo de alguien. Jamás. Porque el regalo más hermoso, más grandioso, más glorioso es el hecho de que la justicia del Dios perfecto fue acreditada a ti, un miserable pecador que lo único que te merecías era el castigo en el infierno por toda la eternidad. Pero Dios te ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por ti. ¿Cómo me encantaría que entiendas la profundidad de esto? Sería equivalente al hecho de que un criminal asesina de una forma horrenda a una persona que tú amas tanto y de pronto esta persona está a punto de ser sentenciada, pero tú tienes un hijo y que tú digas, ¿sabes? Este criminal abominable que tiene que sufrir las consecuencias y merece la pena de muerte, voy a dejarlo libre y poner a mi hijo en lugar. ¿Te imaginas en qué cabeza entraría eso? Pero déjame decirte que ese criminal abominable, despreciable, eres tú. Y Dios entregó lo más preciado, a su Hijo, por nosotros. Y lo que te digo en este momento, si está resonando en tu cabeza, si estás entendiendo de esta realidad, es única y exclusivamente porque el Espíritu Santo está revelando eso dentro de ti. Cristo no suavizó las demandas de Dios, sino que las confirmó.
Jesús enseñó que el camino a la vida es estrecho y difícil y pocos la hallan. El Espíritu Santo nos convence de la justicia de Cristo. Y esta no es solo una declaración legal, sino una vida de santidad y obediencia perfecta a Dios. Algo que es inalcanzable para nosotros. El Espíritu Santo nos muestra que solo Cristo ha cumplido la justicia perfecta que Dios exige y que sin Él estamos condenados. Necesitamos de su justicia, necesitamos de su perfección. El Espíritu Santo trae esa convicción de que solo en Cristo encuentras la verdadera justicia. Y esta justicia es ofrecida para todos los que creen en Él, no por obras propias, sino por la fe en su obra redentora. Claramente Pablo lo enfatiza de esta forma, porque por gracia ustedes habiendo sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero quiero aclarar algo. Esa fe es un don. El hecho de que puedas creer en Jesús, esa fe que te hace salvo, es un don. Dios te regala la fe para que puedas creer en Cristo. El Espíritu Santo apunta a Cristo y que en Él puedes obtener esa salvación. No se trata de ti, se trata de Él. Todo el honor y la gloria se merece Cristo, no nosotros. Y Jesús aclara también el juicio que proviene al príncipe de este mundo. El juicio se refiere principalmente a la derrota de Satanás, el príncipe de este mundo, quien ya ha sido juzgado. Aunque Satanás sigue activo, su derrota fue asegurada a través de la cruz de Cristo. Este juicio ya ha sido dictado, pero su ejecución final se llevará a cabo en los últimos tiempos. Satanás juega un papel en mantener al hombre ciego a la verdad. La incredulidad no es solo una falta de información, sino una ceguera espiritual que requiere un milagro para remover. Pablo menciona esto en 2 Corintios 4:3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es el Espíritu Santo que advierte que al rechazar a Cristo, las personas se alinean al príncipe de este mundo, Satanás, y por lo tanto se exponen al juicio que ya ha sido decretado contra él. Mi pregunta es, ¿en qué bando te encuentras? El Espíritu no solo revela el estado de los corazones humanos en cuanto al pecado, sino que también apunta hacia la justicia perfecta de Cristo y la certeza de un juicio venidero. Esta convicción prepara a las personas para arrepentirse, creer en Cristo y recibir de su justicia, mientras que nos advierte de las consecuencias del juicio final. El Espíritu Santo tiene un papel vital al iluminar y convencer al mundo de la necesidad de Cristo. Su obra es un acto de misericordia que no solo apunta a la condenación, sino que también ofrece esperanza para mostrar la justicia que podemos encontrar en Cristo y la victoria definitiva que Él nos otorga. Él es nuestro representante y solo en Él confiamos. Es por eso que el Espíritu Santo confronta nuestra miserable pecaminosidad a la luz de la gloriosa redención que Cristo nos ofrece. Ese es el maravilloso y hermoso trabajo del Espíritu Santo. Te hace caer en cuenta de quién eres y quién es Él. Y ese contraste que tienes al rendirte a Él. Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo puede guiarlos a la verdad. Cuando menciona que tenía muchas cosas por decirle, aquí podemos observar una limitación temporal y espiritual en los discípulos en el momento que Jesús está hablando con ellos. Jesús tenía más verdades que compartir, pero los discípulos no estaban preparados para comprenderlas plenamente, hasta que el Espíritu Santo viniera y les revelara estas cosas a su debido tiempo. Podemos ver otro gran beneficio, es el hecho que Él les ayudaba a entender lo que Jesús estaba enseñando. Esa obra del Espíritu Santo no es solo de consuelo, sino también de una guía hacia toda la verdad.
los discípulos y por ende los futuros creyentes, donde te encuentras tú aquí también, fue revelada progresivamente. J.L. Packer lo pone de esta forma: la verdad no es algo que pueda consumirse de una sola vez, sino que nos da poco a poco a medida que maduramos. Y esto es razonable de entender para aquellos que somos papás. Cuando tratamos de enseñar algo a nuestros hijos, les damos a la medida que ellos van entendiendo. Y a medida que van madurando, se les da más. De la misma forma con nosotros. Cuando una persona va conociendo de la palabra de Dios, cuando una persona ha nacido nuevamente, poco a poco se da leche, pero después, más adelante, ya se le da un alimento más sólido. Pero es trágico también ver cristianos en pañales. Y es lamentable, porque he visto y sido testigo de cristianos que han estado yendo a la iglesia por 10, 15 años y están en las mismas condiciones espirituales. Son salvos gracias a la obra redentora de Cristo, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero lamentablemente se quedaron estancados en una posición de estancamiento espiritual. El Espíritu Santo es el gran maestro que hace que lo incomprensible se vuelva claro. Solo en Él se puede llevar nuestra comprensión de Cristo de lo superficial a lo más profundo. Dios no nos exige que comprendamos todo de inmediato, sino que en su paciencia nos guía poco a poco a la verdad. Esta revelación divina no depende de nuestra capacidad inmediata de comprensión, sino de la obra paciente del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1 Juan 2:27. En cuanto ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Es el Espíritu Santo el que te guía. Y es por eso que cada vez que leas las Escrituras, y esto es algo que hago en mis estudios bíblicos los miércoles, que leemos las Escrituras, pero apenas alguien va a leer las Escrituras y está a punto de leer las Escrituras, yo siempre los detengo y les digo, ¿no te falta algo? Tengo que pedir ayuda al autor, que me ayude a profundizar en su palabra. Pídele ayuda al autor para que te haga crecer, para que te haga entender su verdad. Él te ilumina en las Escrituras y lleva a los creyentes una comprensión más profunda de la obra redentora de Cristo, que se desarrolla a lo largo del Nuevo Testamento y a lo largo de la historia de la iglesia y en el transcurso de nuestras vidas. Y habla Jesús de que no hablará por su propia cuenta, sino que le hablará todo lo que oiga. El Espíritu Santo actúa en unidad dentro de la Trinidad, donde el Padre y el Hijo y el Espíritu cooperan para que los creyentes lleguen a conocer plenamente de la salvación. La frase hablará todo lo que oiga subraya la unidad perfecta de la Trinidad. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, existe una conexión entre los tres. Él no tiene un mensaje único, propio o independiente. Su misión es de dar a conocer la revelación completa de Dios. En Dios Hijo, inicialmente revelando a los discípulos las enseñanzas de Jesús, todo lo que había dicho y hecho, y guiarlos hacia toda la verdad que ha sido revelada por el Padre a través del Hijo. Jesús, como la palabra de Dios hecha carne, es el medio a través del cual el Padre revela su voluntad, y el Espíritu, en su rol de consolador y guía, transmitió esa verdad completa a los discípulos, transmitió esa realidad completa a la iglesia, transmitió esa realidad completa en la historia. Y es por eso que puedes entender su palabra, gracias al Espíritu Santo. Con Dios Padre, el Espíritu Santo menciona que no actúa independientemente fuera de comunión con Dios Padre, sino que está totalmente en armonía con Él, con el Padre y con el Hijo para el plan de salvación. El Padre es quien planea la salvación, el Hijo es el que la hizo posible por su vida, muerte y resurrección, y es el Espíritu Santo quien aplica esa salvación en nuestros corazones. La hermosa Trinidad trabajando junta, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, y aquí pongo una pausa, ¿cómo pueden creer en Él? Por medio del Espíritu Santo. Y no se pierdan y tengan vida eterna. Él les hará saber todas las cosas que han de venir.
Esto es un proceso de revelación progresiva. Los discípulos no podían comprender toda la verdad en ese momento, pero el Espíritu los guiaría a ella conforme estuvieran preparados para recibirla. Esto también implica la futura enseñanza de los apóstoles, quienes bajo la dirección del Espíritu Santo guiará a la iglesia a una comprensión más completa durante la historia. En el Espíritu, la iglesia tiene acceso directo a la verdad revelada exclusivamente ¿en dónde? ¿En nuestras emociones? No. ¿En nuestras experiencias? No. En su palabra. Su palabra es suficiente. Su palabra es la que nos guía y es por medio de su palabra en que nosotros podemos discernir qué es una falsedad, qué es una mera actuación, un tratar de asombrar a alguien con eventos como para apantallar, pero es únicamente por medio del Espíritu que nos transforma y nos conforma a la imagen de Cristo. Y por último, vemos la función del Espíritu Santo, que es de glorificar a Cristo. En el contexto cultural y religioso judío, la gloria de Dios era un tema central relacionado con la manifestación de su presencia divina. Sin embargo, el Espíritu Santo no glorifica a Cristo de manera visible o externa. Lo hace revelando la verdad de la obra de Cristo internamente en los corazones del creyente. La gloria de Cristo no se refiere únicamente a la manifestación de su poder, sino también a la revelación de su sacrificio, muerte, resurrección y la obra redentora definitiva. Muchas veces se he topado con alguien, incluso esa fue mi experiencia, yo haber leído la Biblia, me parecía interesante, pero solo llegó hasta interesante. Hasta cuando el Espíritu Santo me aclaró lo que decía aquí. Y lo que antes consideraba una información interesante se transformó en una información relevante que da sentido a mi vida. Él tomará lo mío y se lo hará saber a ustedes. La encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión fueron eventos que prepararon los eventos de Pentecostés. Sin la venida del Espíritu Santo, todo el trabajo culminado por Cristo hubiera sido en vano. Ahora, esto suena un poco hereje, pero considera esto. Sin la obra del Espíritu Santo, tú no entenderías lo que Jesús hizo. Es gracias a que el Espíritu Santo apunta al trabajo del Hijo, porque fue enviado del Padre, que la Trinidad trabaja en conjunto. El Espíritu toma lo que es de Cristo, revelando la plenitud de la nueva alianza. La revelación de Cristo es el centro de toda la revelación divina, un tema que es fundamental en el Evangelio de Juan. Esta declaración subraya la perfecta unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una expresión de la cooperación de la Trinidad para la salvación de la humanidad. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que me pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Aquí se demuestra cómo las tres personas de la Trinidad trabajan juntas en la obra de redención. La unidad dentro de la Trinidad es perfecta y su propósito es de revelarnos la gloria de Cristo. El Espíritu glorifica a Cristo, lo que demuestra que el Evangelio no es solo una serie de hechos históricos, sino una verdad vivificante en el Espíritu que se aplica a nuestros corazones como creyentes. Juan 15:26 menciona también, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. El Espíritu Santo es el que apunta a Cristo para glorificarlo. Muchos se quedan estancados en Jesús, y no lo digo esto de una forma malintencionada, pero el hecho de que descontamos el trabajo del Espíritu Santo en apuntar a Jesús. Y es por eso que nosotros adoramos a la Trinidad, porque Dios nos da esa salvación. Jesús hace el trabajo de la salvación y el Espíritu Santo apunta a Cristo. Tenemos que estar agradecidos por los tres. La revelación de Cristo no es algo que podamos alcanzar por nuestra propia fuerza, sino que es dada por el Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener la convicción de nuestros pecados, ni mucho menos poder comprender el grandioso plan de redención que ofrece Cristo.
ya que el Espíritu Santo confronta nuestra miserable pecaminosidad a la luz de la gloriosa redención que Cristo nos ofrece. De la misma forma en que Cristo murió una sola vez y su muerte fue completamente suficiente para cumplir con todos los propósitos que Dios tenía al enviarlo, así también el Espíritu Santo realiza una sola obra poderosa y decisiva en el corazón de cada persona. Como se ha mencionado, el Espíritu Santo no se vierte por poquito. El Espíritu Santo te hace ser parte de esta familia, eres adoptado. A partir de ese momento la persona es transformada para siempre, queda libre del poder de la muerte espiritual y es trasladado al reino del Hijo amado de Dios. Sin esta transformación interior no somos capaces de comprender ni de valorar verdaderamente las cosas espirituales ni las bendiciones celestiales. Solo cuando el Espíritu Santo nos da nueva vida podemos ver la claridad de la belleza del Dios Todopoderoso. Tristemente, ha sido profundamente deshonroso la ignorancia que existe en la tercera persona de la Trinidad. Y esta conferencia solo ha raspado la superficie de lo que se habla acerca de la tercera persona de la Trinidad. Considera que hay muchísimas formas de describir al Espíritu Santo y tomaría muchísimas conferencias solo para tratar el tema del Espíritu Santo, de quién es Él. El Espíritu Santo es eterno, quien con el Hijo existió sin tiempo y con el Padre en gloria reina. Él es el Espíritu de Elohim. Él es el agente creador y vitalizador que participó en la formación del universo, dando vida a los seres humanos mediante su aliento divino. Es el espíritu de profecía, la fuente de inspiración divina, que capacitó a los profetas no solo para recibir los propósitos de Dios, sino también para compartirlos con los demás, transmitiendo su verdad. Él es el espíritu de encarnación, quien intervino en la naturaleza de María para permitir la concepción virginal de Jesús, subrayando su plena divinidad y humanidad. Él es el Espíritu de Dios que descendió sobre su Hijo amado en las aguas del Jordán para sellar su obra, su senda y su llamado. Él es el Espíritu del Señor que ungió a Cristo para proclamar las buenas nuevas a los quebrantados y dar libertad a los cautivos. Él es el Espíritu Santo, quien con poder fortaleció a Jesús en el desierto y le dio una victoria rotunda sobre el enemigo. Él es el buen Espíritu que llenó al Mesías de compasión, moviéndolo a sanar al débil y a proclamar el reino de Dios. Él es el Espíritu de sabiduría, quien otorgó palabras al Maestro, llenándolo de gracia y verdad, y en parábolas reveló el reino de los cielos. Él es el Espíritu del temor de Yahweh, que llenó a Jesucristo de reverencia y en su obediencia lo sostuvo para desplegar su santidad. Él es el Espíritu del Padre, que en el jardín de Getsemaní vigorizó a Jesús en medio de su clamor, de su llanto, de su sudor de sangre, cuando la copa de la ira tomó por ti y por mí. Él es el Espíritu de santidad, quien guardó al Hijo sin culpa o mancha, llevándolo a la cruz siendo perfecto para santificarnos con su justicia. Él es el Espíritu de gracia, quien en la cruz junto con Cristo obraba y nos muestra de su amor inmenso y nos cubre de esperanza. Él es el Espíritu de vida que resucitó a Jesús de la muerte, trayéndole gloria a su cuerpo santo, mientras que la muerte creyó haber vencido, mas con poder la puerta de la tumba removió para demostrar que estaba vacía. Él es el Espíritu de gloria que exaltó al Mesías, coronándolo, exaltándolo al más alto de los tronos, y de su victoria nos otorga. Él es el Espíritu de Jehová, quien con el Hijo son uno y santo,
quien en Pentecostés nos fue dado. Y Él formó la iglesia para darnos a conocer a Cristo. Él es el Espíritu de Cristo, quien habita en quienes son de Él. El que nos une con su santo amor y nos guía en victoria fiel. Él es el Espíritu de verdad, quien revela a Cristo en un mundo oscuro, en tinieblas, y testifica que Él es la verdadera luz y que su reino jamás culminará. Él es el Espíritu noble, que en su generosidad infinita otorga a Cristo a pecadores como tú y como yo, para redimirnos con su justicia. Él es el Señor del Espíritu, quien forma a su iglesia, transformándonos de gloria en gloria, conformándonos a la imagen de Cristo. Él es el Consolador fiel, quien revela y aclara las enseñanzas de Jesús, guiando a los creyentes a la verdad, proporcionando con consuelo y fortaleza en tiempos de debilidad. Y Él es el Espíritu de revelación, quien nos muestra a aquel que ha vencido sobre la muerte. El Hijo del Hombre, que tiene ojos como llamas de fuego y su voz como sonido de trueno. Él es aquel que de su boca sale una espada de doble filo y que su rostro es más brillante que el sol. Él es el Cordero inmolado, digno de abrir el rollo, de romper los 7 sellos. Él es el león vencedor de la tribu de Judá. Él es el que es fiel y verdadero, el que viene montado en gloria, en un caballo blanco, listo para tomar posesión de cada centímetro cuadrado de este universo que le pertenece, al que merece la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos, y por siempre y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por no dejarnos en la oscuridad de nuestra miserable pecaminosidad, sino por confrontarnos con tu luz y revelarnos la gravedad de nuestros pecados. En tu misericordia nos haces ver la verdad acerca de nosotros mismos, llamándonos al arrepentimiento, para que podamos experimentar la plenitud de la gracia que nos ofrece Cristo. Te alabamos por mostrarnos que a pesar de nuestra maldad y rebeldía, no somos abandonados. En tu bondad nos conduces a la cruz, donde encontramos la gloriosa redención que solo en Cristo es posible. Nos confrontas, pero también nos ofreces consuelo y esperanza al llevarnos a los pies del Salvador, donde hallamos perdón, paz y restauración. Gracias, Espíritu Santo, porque recordamos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra perfecta de Jesucristo. Gracias por capacitarnos para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado, transformando nuestro corazón y renovando nuestra mente. Te damos gracias por tu presencia constante, por tu poder que nos habilita a caminar en la luz de la verdad y la santidad, y por tu fiel obra de santificación en nosotros. Hoy rendimos nuestras vidas ante ti, sabiendo que todo lo bueno que somos y podemos llegar a ser es fruto de tu obra en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, tu corrección y tu infinita gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.